Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo les va? Bueno, vamos con la tercera clase correspondiente a regiones de plano y del espacio. Les comparto la pantalla, como siempre. Entonces, la idea es ahora trabajar también con funciones de varias variables, que es lo que vamos a trabajar en toda la cursada. Vamos, como les comenté en otros videos, en otras reuniones, que íbamos a hacer estudio de funciones, como hicimos en análisis 1, parecido a lo que hicimos en análisis 1, ahora con funciones de varias variables. Entonces, ahora vamos a ver la definición de funciones escalares y vectoriales de varias variables, curvas de nivel y superficies de nivel. Entonces, nosotros teníamos que las funciones que vimos en análisis 1 eran funciones que estaban definidas en un dominio A de los números reales y me daban como resultado un número real, es decir, una asignación que a cada número X del dominio le asignaba un número f de X del codominio. Entonces el dominio era A, el codominio eran todos los reales, es el conjunto de llegada, y la imagen era un subconjunto de ese conjunto de llegada. Y el gráfico de las funciones de una variable eran los pares ordenados formados por los X del dominio y su respectiva imagen. O sea, X y dominio e imagen, ¿sí? Con todos los X del dominio. Y era un subconjunto de R2. Y en general nos daba una curva, ¿sí? Que ya vimos en varios casos, lineales, cuadráticas, todos los ejemplos, ¿sí? Exponenciales, logarítmicas, trigonométricas y demás. Entonces ahora vamos a definir funciones de dos variables, o sea, ahora ya vamos a definir en dominios que estén en lugar de en R2, o sea, dominios del plano, subconjuntos del plano, podría ser todo el plano real, y que me da a cada par ordenado, XY, le asigna un valor real, es decir, va de R2 o de un subconjunto de R2 a R. ¿Sí? El dominio es un subconjunto de R2, el conjunto de llegada vuelve a ser los números reales, o sea, me da un número como resultado, y la imagen es un subconjunto de los reales. El gráfico también lo podemos definir como ya no un par, sino una terna ordenada, donde yo tenga los X, Y del dominio, ¿sí? Que estos me van a venir formados, van a venir juntos, y la tercera coordenada sería f de xy, que sería la imagen, ¿sí? Con todos los xy del dominio. O sea, que el gráfico, en este caso, en lugar de estar en R2, va a estar en R3. Vamos a ver algún ejemplo. Un ejemplo es el caso más sencillo de una función escalar. ¿A qué me refiero con escalar? Es una función que devuelve números, ¿sí? Números reales. Entonces, un ejemplo es la función xy dada por x más y, donde su dominio es todos los xy de R2. ¿Por qué? Y porque yo puedo sumar cualquier número real, cualquier par de números reales. Entonces, eventualmente, sean x o y los que sean, puedo poner cualquier par ordenado. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera evaluar la función en distintos puntos, por ejemplo, en 0, 0 me da 0 más 0, que es 0. En 2, 1 me da 3. Y en 1 menos 3 me da menos 2. ¿Sí? Su imagen es todos los reales. Eso es un poco más difícil de probar. Nosotros en análisis 1 nos enfocamos en probar imagen. Acá va a ser un poquito más difícil y en general no es lo que vamos a buscar, el cálculo de la imagen. Pero acá tranquilamente lo podemos decir por qué es todos los reales. Y porque X puede ser de un par ordenado para cualquier par ordenado. Entonces se mueven todos los reales. Y este también. Entonces puedo cubrir eventualmente toda la recta real haciendo sumas convenientes. Esto son los puntos del gráfico. Fíjense que acá ¿cómo puedo interpretar esto? Bueno, el plano real es el piso. Acá está el eje en rojo, es el eje X. En verde es el eje Y. Entonces los puntos, por ejemplo, que es el 1 menos 3, 0, acá sería en R3, el 1 menos 3, 0, en realidad es el 1 menos 3 del dominio, ¿sí? Y este es su imagen. Entonces, acá es el 1 menos 3 y lo que me dé f de 1 menos 3. Acá es lo mismo. 2, 1, y esto es 2, 1, f de 2, 1. Y acá es
3, 4 y f de 3, 4. Entonces esto, la representación del gráfico, el gráfico de f de x, y son estos puntos, ¿sí? Acá grafiqué solamente esos 3 puntos. Entonces, si uno lo ve esto en perspectiva y hace la... A ver. Ahí está. ¿Ven cómo se ve en 3D? O sea, que hay perspectiva, ¿no? Más allá del gráfico. Y hay muchos otros puntos que yo no grafiqué de la función, ¿sí? Bien. Entonces, seguimos. Bien. Funciones escalares en general para cualquier dominio de Rn, ya no es solo n igual 2, en particular nosotros vamos a estudiar n igual 2, el caso de n igual 2. Pero las funciones escalares son las funciones que agarra una n-upla, o sea, un elemento de Rn, y le asigna un número, o sea, un f de x, 1xn. El dominio es un subconjunto de Rn, el codominio es R y la imagen es un subconjunto de R o R mismo, dependiendo quién sea. El gráfico van a ser todos los puntos del dominio, o sea, de x1 a xn, las coordenadas de cada punto del dominio, y coma, como última coordenada va lo que vale la función en ese punto x1 xn. Entonces, fíjense que esto tiene n hasta acá y después tiene una coordenada más. Entonces, el gráfico está en Rn más 1. Como nos pasó recién, nosotros teníamos la función de R2 en R, que era su gráfico, estaba en R3. ¿Sí? La función salía de R2, pero como tenía xy y después en la tercera coordenada f de xy. Un ejemplo distinto de n igual 2 es n igual 3. Acá esta función escalar de 3 variables, f de xy, dada por x por y dividido z. Esta función tiene como dominio todas las ternas de R3, tales que z es distinto de 0, porque no puedo dividir por 0. Fíjense que esto, el cálculo del dominio tiene que ver con las operaciones que yo puedo hacer. Eso es igual que antes, ¿sí? Y su gráfico son las ternas x y z, y en la cuarta coordenada va lo que vale la función en ese punto x y z, ¿sí? Con x y z en su dominio, o sea, que z sea distinto de 0, básicamente. Y fíjense que ese gráfico está en R4. Ahora, más allá de R3, no hay representación gráfica. Entonces, si bien uno va a hablar del gráfico, no lo va a poder graficar propiamente dicho, ¿sí? Entonces, así como tenemos funciones escalares, tenemos funciones vectoriales, donde a un vector o punto de Rn le asignamos ya no un número, sino un vector o punto de Rm. Entonces, son funciones que van de Rn a Rm, o sea, de un subconjunto de Rn a Rm. Entonces, su codominio ahora es Rm, o sea, ya no es un número, es un punto o un vector, lo puedo ver también. Su imagen está ahí y básicamente la función es una función que tiene coordenadas, donde cada coordenada, f1, f2, f3 hasta fm, es una función escalar como las que vimos antes, ¿sí? Entonces acá tengo una función escalar, o sea, esto es me devuelve un número real para cada x1, xn, acá también y acá también. Entonces vamos a ver algún ejemplo. Ejemplos, nosotros vamos a usar n y m, en general siendo los números 2, 1, 3, no vamos a usar funciones de, no sé, R5 a R44. Entonces la primera es esta función, f de xy dada como x más 2y, y en la primera coordenada y menos 3x, es una función que va de todo R2, porque puedo hacer todo, o sea, puedo poner cualquier xy y puedo sumarle 2 y multiplicarlos y demás. Es una función que va de R2 a R2. Les decía, el n y el m es 2. Su primera componente es f1, que es x más 2y, es una función escalar de R2 en R, y la segunda función es y menos 3x. Entonces, si yo quiero, para cada par ordenado que yo ponga, para cada punto de R2, me devuelve un par de R2 también.
Fíjense que esto es lo que se llama una transformación del plano en el plano, o sea, me transforma puntos del plano en puntos del plano. Entonces, por ejemplo, si yo hago el 0, 0, esto me da 0, 0. Si hago el 1 menos 1, fíjense que es 1 menos 2, y este es menos 1 menos 3, y da menos 1 menos 4. Y así puedo seguir evaluando con cualquier terna de R2, dupla de R2. Esta función f de t, acá puse, fíjense que cambié las letras. En general uno usa x, usa y, usa z y demás, o usa x indexado, y acá usé la letra t. Esto es muy usado en física. Cuando tengo un solo parámetro, fíjense que acá es un solo valor real, ¿sí? Entonces mi dominio va a ser un subconjunto de los reales y está dado por una función vectorial de 3 componentes, donde la primera es 2t más 4, la segunda es el logaritmo de t y la tercera es la función constantemente 3. Entonces, ¿cuál va a ser el dominio? El dominio de esta función va a ser la intersección de los 3 dominios. Esto tiene dominio todos los reales, son funciones de una variable. Esto tiene dominio todos los reales porque es una función constante, y esta tiene dominio de 0 a más infinito. Entonces el dominio me queda de 0 a más infinito. Es una función que va de R a R3, ¿sí? De un parámetro se le llama. Después le vamos a ver que le podemos decir funciones paramétricas. Por ejemplo, si acá están las funciones, cada uno, f1, f2 y f3, y por ejemplo, si yo evalúo f en 1, me da 2 más 4, que es 6, me da logaritmo de 1, que es 0, y después me da 3. Por ejemplo, si hago me da 2 más c, 2c más 4, logaritmo de e, que es 1, y 3. Y así puedo seguir evaluando. Entonces, esta función va de R a R3. El gráfico estaría en R4, no sería graficable, ¿no? Aunque tendría una sola coordenada del dominio y 3 coordenadas de la imagen. Entonces, toda función de este tipo, campo, también se le llaman campos, ¿no? Campos escalares o campos vectoriales. Las vectoriales, que incluyen a las escalares, cumplen que el dominio de la función va a ser la intersección de todos los dominios de cada una de sus componentes. Entonces, yo tengo una función de 3 componentes, ¿sí? Entonces va a ser el dominio de la primera, el dominio de la segunda, el dominio de la tercera, y luego hago la intersección, que es lo que yo hice recién en el ejemplo. Si lo que les mencionaba hace un ratito, si yo tengo que la función va del mismo Rn al mismo Rn, se llama que es una transformación del espacio, porque agarra puntos del espacio en cuestión y los transforma en otro, ¿sí? En otro punto del mismo espacio. O sea, no se va a poder hacer su gráfico, pero sí se va a poder interpretar de esa manera. Entonces, ejemplos de transformaciones, sobre todo en R2, tenemos algunas que podemos nombrarlas, capaz que ya las vieron en álgebra, son estas dos. O sea, estas dos no, perdón, estas. La primera es la proyección al eje X, que es agarrar a cada XY y solamente mantener la primera componente y la segunda llevarla a 0, ¿sí? O sea, es mirar la sombra en el eje X. O sea, cada XY lo lleva a X, 0. También está la proyección al eje Y, que sería la otra sombra, ¿sí? Entonces, miro un punto, ahora lo vamos a ver, y miro su sombra en el eje Y. Después, por ejemplo, puedo hacer lo mismo en R3 y voy a tener la proyección, que esto va a ser interesante para graficar, también es la proyección de un punto en un plano. En este caso, en el plano z igual 0. Fíjense que va a tener las mismas dos primeras coordenadas y en la tercera va a valer 0. Lo mismo puedo hacer la proyección en el plano x igual 0 o en el y igual 0. Después tengo otro tipo de función que son traslaciones. O sea, a cada punto xy, en cada coordenada le sumo 3 y en x le sumo 3 y en y le resto 4. O sea, el traslado, por ejemplo, el origen al punto 3 menos 4, que es lo que uno hace cuando piensa en las circunferencias que no están centradas en el 0, 0. Lo que hago es desplazar el centro. Bueno, acá el origen de coordenadas se desplazaría al 3, 4, al 3 menos 4. Otra forma, otra transformación es lo que se llaman las rotaciones. En R2 están dadas de esta manera. Están dadas, o sea, son los f de xy dados por esta matriz, que depende de un θ, el θ lo ponemos nosotros,
¿sí? Y tiene en juego a x e y. Si uno agarra esta matriz y lo multiplica por xy, queda esta transformación y es una rotación del ángulo θ en sentido antihorario. Entonces, por ejemplo, para poner algo bien concreto, si θ es pi sobre 2, ¿sí? Esto da 1, esto da 0, esto da 0 y esto da 1. Entonces, al multiplicar me queda que f de xy, esa rotación, me va a dar menos ix. Entonces, si lo vemos gráficamente. Si este es el punto, ¿qué quiero decir gráficamente? No vamos a graficar el gráfico de la función, sino vamos a ver cómo actúa la transformación. Si yo tengo un punto xy acá, cuando trasladarlo, por ejemplo, esta es una traslación en 1 y menos 2, ¿sí? 1 en x y menos 2 en y. Entonces, fíjense, le sumé 1 a la coordenada x y le resté 2 a la coordenada y me da esto, ¿sí? Una proyección al eje X sería esto, que fíjense que es como ver la sombra o ver solo la primera coordenada. Y una rotación en un ángulo recto sería hacer esto. O sea, si este es XY menos IX va a ser esto. Entonces me transforma a cada, por ejemplo, si yo tuviera acá el punto 0, el punto 3, 0 y lo roto, me va a quedar acá, me va a quedar en el 0, 3. ¿Sí? Bien, entonces, con respecto a las funciones, ahora vamos a trabajar con funciones escalares un buen rato, y en particular vamos a trabajar con funciones de R2 en R y funciones de R3 en R, o sea, de 2 y 3 variables. Entonces, de esas funciones lo que vamos a estudiar son los conjuntos de nivel, nos van a interesar. Entonces, los conjuntos de nivel para esas funciones escalares son los conjuntos tales que la función es igualada a una constante. Entonces, por ejemplo, el conjunto de nivel de un determinado número C va a ser los X de Rn, acá achiqué un poco la notación, la escribí tipo vector, son los X de Rn tal que si yo evalúo a f de X me tiene que dar esa constante C. ¿Sí? Es el conjunto de nivel C de f. O sea, por ejemplo, si yo quiero el conjunto de nivel 0 de una función, tengo que igualar a la función a 0. ¿Sí? Entonces, si n es 2, si la función es de R2 en R, voy a tener curvas de nivel, y si n es 3, voy a tener superficies de nivel. Entonces, voy a tener distintos tipos de gráficos para ver, para analizar. ¿Sí? Las curvas de nivel están en Rn y el gráfico de la función está en Rn más 1. O sea, las curvas de nivel, ¿sí? Van a estar en R2, ¿sí? Y el gráfico de las funciones estas van a estar en R3, por ejemplo. Y acá, cuando n es 3, las curvas de las superficies de nivel van a estar en R3 y el gráfico en R4. O sea, en ese caso vamos a poder acá graficar la superficie, pero no vamos a poder hacer el gráfico de la función. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. La función 2x más y menos 3 es una función de dos variables y su dominio es R2 porque puedo hacer esa operación. Y vamos a hacer distintas curvas de nivel. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Fija distintos c constantes e iguala la función, o sea, la expresión de la función a esa constante. Entonces, por ejemplo, en este caso, cuando c es 0, igualo 2x más y menos 3, lo igualo a 0. ¿Sí? Como lo igualo a 0, el 3 pasó para el otro lado y me quedó esto. Entonces, fíjense que esto es en R2. ¿Sí? Entonces, en R2, esto es una recta. ¿Sí? De hecho, y la puedo escribir como 3 menos 2x. Si cambio el c, o sea, tengo 2x más y menos 3 igual a 1, y paso el 3 sumando, me va a quedar de vuelta una recta. Fíjense que con la misma pendiente, pero con distinta ordenada al origen. ¿Sí? Y si pongo c igual menos 1, voy a tener la misma historia. Una recta de pendiente 2, ¿sí? Pero ordenada al origen 2. ¿Sí? Perdón, pendiente menos 2, ¿no? Porque esto pasaría para aquel lado. Y acá yo hice una más con menos 3 y también tengo una recta. Entonces, si yo pongo cualquier otra constante, acá hice solamente 4 ejemplos, voy a tener siempre una recta. Y de hecho, esto me da la ordenada al origen, o sea,
En realidad es C menos C más 3 me da la ordenada del origen. ¿Sí? Yo hice algunos puntos nada más. Entonces, fíjense, esta es el gráfico de cada una de las rectas, de cada una de las curvas de nivel. Esta es la curva de nivel 0, esta es la curva de nivel 1, o sea, cuando C es 0, cuando C es 1. Cuando la curva de nivel de menos 2, de menos 3, de menos 4, hice varias en distintos colores. Ustedes pueden probar y van a poder hacerlo. Entonces, estas son las curvas de nivel, algunas curvas de nivel. Fíjense que yo C lo puedo mover en cualquier número real. Entonces, en realidad, esto estaría lleno de rectas, todas paralelas entre sí. Dibujamos algunas nada más y ya nos damos una idea de cómo es. Entonces, pues si yo pusiera acá entre 0 y 1 un medio, ¿sí? Tendría... C igual menos 1 era esta. Si yo pusiera entre 0 y entre menos 1 y 0, o sea, pues, pusiera menos un medio, por ejemplo, tendría una recta en el medio, ¿sí? Y así. Entonces, con esto, con las curvas de nivel, podemos construir el gráfico de la función que está en R3. Porque las curvas de nivel me representan cortes del gráfico. Y eso es muy importante. Entonces, el gráfico, que está dado como las ternas x, y 2x más y menos 3, que es lo que vale la función, es un plano. ¿Por qué? Y porque para cada x, y, cuando yo corto con un c constante, o sea, cuando hago constante z, o sea, la tercera coordenada, me devuelve una recta. Entonces, eso se visualiza en R3 de esta manera. Esto que está acá es el plano, que por el GeoGebra está medio truncadito, pero no está truncadito. Y acá están las curvas de nivel ubicadas en el espacio. O sea, las curvas de nivel, dijimos, son planas. Si yo las pienso en el espacio, las puedo ubicar acá. ¿Sí? Y todas, entre todas, me van llenando el planito este. Entonces, si les muestro el... O sea, este es el plano. El que tenemos acá, y estas son las tres superficies curvas de nivel, ¿sí? Hasta acá están escritas de forma paramétrica, y si yo lo giro, ¿ven? Están en todas, ¿sí? Me transforman y me generan el plano. Entonces, las curvas de nivel son interesantes para poder construir el gráfico de la función, ¿sí? Tomemos esta otra función, x cuadrado más y cuadrado, que tiene dominio R2, porque puedo elevar al cuadrado cualquier x y cualquier y sumarlos. Esta función para distintos c, si la igualo y armo las curvas de nivel, tengo para c igual 0, tengo que x cuadrado más y cuadrado es 0, y es una suma de números reales igual a 0. Entonces, para que una suma de cuadrados me dé 0, es que cada número al cuadrado tiene que valer 0, ¿sí? Porque esto es no negativo y esto es no negativo. Entonces, si esto es no negativo y esto es no negativo, tengo que, o sea, fíjense que lo que me sucede es que tanto este como y tienen que ser 0, porque si yo pongo un negativo acá, al cuadrado me da positivo, y ya está, listo, y le sumo cualquier otra cosa y me da más grande. Entonces, nada que yo haga acá va a hacer que alguno de estos dos términos sea negativo. Entonces, esta curva de nivel es un punto nada más, es el punto 0, 0. En 1, cuando c es 1, y yo igualo, me queda x cuadrado más y cuadrado igual a 1, me da una circunferencia de radio 1 y centro 0, 0. Si igualo a 2, me queda una circunferencia de radio raíz cuadrada de 2 y centro 0, 0. Y fíjense qué es lo que pasa. Pasa que si yo voy cambiando el c, salvo con 0, me van quedando circunferencias de radio 0, de centro 0, 0 y radio la raíz cuadrada de c. Tome el c que tome. ¿Sí? Por ejemplo, acá, si c es menos 1, acá, ¿qué es lo que pasa? X cuadrado más y al cuadrado me da menos 1. Y eso no es posible, porque no puedo hacer que x al cuadrado, o que dos números al cuadrado reales me den negativo. Entonces, eso que yo dije recién
vale para los C positivos. Para C igual 0 me da un punto y para los C negativos no tengo nada, no tengo ninguna curva, tengo conjunto vacío. Entonces, me da, para C igual 0 me da un punto. Después me va a ir dando distintas circunferencias, todas en el mismo centro, cada vez más grande, si el C se hace cada vez más grande, pero siempre positivo, ¿sí? Entonces me dan un conjunto, las curvas de nivel son circunferencias concéntricas, con el mismo centro, ¿sí? Y el gráfico, esto me va a permitir graficar al hacer el gráfico de la función, que está en R3, y va a ser un paraboloide, se los voy anticipando, pero vamos a ver por qué. Entonces, para ver el gráfico, fíjense que acá lo que básicamente hice fue cortar con planos z igual constante. O sea, las curvas de nivel me dan eso. Entonces, vamos a utilizar la técnica de cortes en planos, lo que es secciones y curvas de nivel. ¿Qué quiero decir con secciones? Bueno, las secciones en general van a ser fijar alguna coordenada, ¿sí? En el caso de particular vamos a fijar x en 0 e y en 0, también puede ser z en 0, pero si uno fija una coordenada, lo que me va a quedar del gráfico es, por ejemplo, si fijo x igual 0, el gráfico va a estar dado como 0, y f en 0i. Fíjense que me va a quedar algo de una sola variable. Y después la sección igual 0 me va a quedar como x0, f de x0. Entonces, las secciones, los cortes con planos, con distintos planos, lo voy a poder hacer siempre, ¿sí? Y con distintos x e y. Yo puse los que más vamos a usar porque tienen que ver con los ejes cartesianos, pero no son los únicos. Entonces, si yo fijo cada z, ¿sí? Hago una sección donde cada z es una constante, como lo recién hicimos, nos da una circunferencia de radio 0, 0 en x y z, 0, 0, altura c y radio raíz de c, ¿sí? Que es lo de recién, ¿no? Nos da acá, fíjense que esta sería la tercera coordenada, que es z. Entonces, por ejemplo, acá nos da, cuando z es 1, nos da la circunferencia de radio 1 y centrada en el 0, 0 y en altura 1 ahora, porque lo estoy interpretando gráficamente. Entonces tengo distintas circunferencias, tengo el puntito del origen 0, 0, 0, después circunferencias cada vez más grandes, ¿sí? Entonces, ¿cómo crecen esas circunferencias? Bueno, eso lo voy a ver con estas secciones. Si x es 0, entonces tengo el gráfico va a ser de la forma, los puntos del gráfico van a ser de la forma 0 y cuadrado, porque va a ser y cuadrado más 0 al cuadrado. Entonces, esto me da una parábola en el plano YZ. Fíjense, si yo me olvido de la primera coordenada y grafico y cuadrado, eso me da una parábola. Lo mismo pasa cuando fijo el y igual 0. O sea, ahí lo que estoy teniendo en cuenta, lo que estoy teniendo en cuenta es, en ese caso, es esto. Cuando, fíjense que si en el caso de recién, x es 0, un segundito, por las dudas dejo de compartir para así se ve bien. Si x es 0, dijimos, lo que hay es 0 y cuadrado. Entonces me olvido un segundo de esto y hago el gráfico de esto en el plano YZ. Me olvido. Entonces, esto es una parábola que pasa por el 0, 0, ¿sí? En ese plano, en este. ¿Sí? El plano YZ es el plano X0, ¿sí? Y lo mismo pasa cuando fijo igual 0. Entonces,
Entonces tengo dos parábolas, o sea que el crecimiento de las circunferencias es cuadrático, se va haciendo cada vez más grande, ¿sí? Pero cuadráticamente. Entonces, el gráfico es un paraboloide, por eso se le dice paraboloide, porque es una unión de circunferencias, ¿sí? De radio creciente, creciente parabólicamente, ¿sí? Es circular porque está formado por circunferencias con eje de simetría 0, 0, z. Es una superficie de revolución simétrica no acotada. Acá está el paraboloide, esta es la forma. Estas son las curvas de nivel vistas en el paraboloide. Acá está C igual 1 y C igual 4. Lo podemos ver acá en su esplendor, girando. ¿Por qué se le dice superficie de revolución? Básicamente porque es agarrar una parábola, una rama de parábola y girarla, ¿no? Entonces es revolucionarla, ¿sí? Armo con una curva una superficie. Y si yo miro esto, ¿sí? Si yo miro de arriba veo las curvas de nivel, las distintas curvas de nivel, ¿sí? Y si lo miro así, se ve igual, lo gire como lo gire, ¿sí? No está acotada esta superficie para arriba. Entonces, bueno, ahora vamos a ver otro ejemplo, que es la función x por y, que tiene como dominio todo R2, porque puedo multiplicar cualquier número real por cualquier número real. Y las curvas de nivel, si C es igual a 0, me da x por y igual a 0, y esto se da cuando x es 0 o y es igual a 0. Fíjense que acá me dan dos rectas, la recta x igual a 0 o y igual a 0. Fíjense que hay un juego interesante entre R2 y R3 acá, ¿no? Porque las curvas primero las pensamos planas y después las llevamos a R3 para armar el gráfico de la función, teniendo en cuenta que f de xy es la tercera coordenada, que es z. O sea, hay un juego ahí entre R2 y R3, ¿no? Entre el dominio, o mejor dicho, entre las curvas de nivel vistas en el plano y las curvas de nivel en el espacio, ¿no? Como parte del gráfico. Si C es 1, esto me da una hipérbola, ¿no? Porque Y es 1 sobre X. Acá le pasa lo mismo. Y es 2 sobre X. Acá Y es menos 1 sobre X. O sea, es una hipérbola. En el caso de estas dos, cuando el C es positivo, me da una hipérbola en el primero con ramas. Fíjense, con ramas en el primer y en el tercer cuadrante, con asíntotas X igual 0 e Y igual 0. Pero si el C es negativo, me dan en el segundo y en el cuarto cuadrante. Entonces, con las mismas asíntotas. Entonces se ven así las curvas de nivel. Fíjense, esta y esta es una sola, ¿no? Es C igual 1. Esta es C igual 2 y supongo que esta es C igual 4. Y acá es menos 1, menos 2 y menos 4. Fíjense que en todos los casos, por ejemplo, si uno agarra la C igual 1, la curva esa es una región de R2 que es disjunta, ¿sí? Es disconexa. El gráfico es lo que se llama una silla de montar y tiene que ver con esta idea, ¿no? Porque, fíjense, están incluidas cuando uno grafica. Miren, si C es 0, entonces tenemos las dos rectas, 0 y 0 y X 0, 0, ¿no? Porque Z es C. Y para cada z distinto de 0 tenemos una hipérbola, ¿sí? Con la misma asíntota vertical que horizontal. Lo que sucede es que la hipérbola cada vez se aleja más del origen de coordenadas. Entonces, miren, este es el gráfico, es una silla de montar. Acá aparecen x igual 0, y igual 0, y aparecen las hipérbolas, ¿sí? Estas corresponden al primero y al tercer cuadrante y estas al segundo y al cuarto, que son las de C positivo y las de C negativo. Acá.
Si yo lo giro, ¿ven? ¿Ven cómo es? Y si yo lo giro y lo miro de arriba, tengo las curvas de nivel. O sea que si yo lo miro, esto es mirar la sombra en el plano z igual 0, ¿no? Perdón, no sí, mirar la sombra de esto en el plano, básicamente. ¿Sí? Ahora vamos a agarrar, hasta ahora teníamos curvas de nivel. Lo que nos queda es ver un poco superficies de nivel. Entonces, ahora en lugar de tener una función de 2 variables, vamos a tener una función de 3 variables. Entonces, van a ser, cada conjunto de nivel va a ser una superficie distinta. Y el gráfico va a estar en R4, así que el gráfico no lo vamos a poder hacer. Lo que vamos a enfocarnos es en cada superficie de nivel, que va a ser cada una un mundo. Y de paso vamos viendo ejemplos. Lo que estamos haciendo es un poco usar de excusa los conjuntos de nivel para ver distintas regiones o superficies y curvas interesantes del plano y del espacio. Entonces, esta función de x cuadrado más y cuadrado menos z al cuadrado tiene dominio R3. Su gráfico está en R4, pero podemos estudiar y graficar la superficie de nivel, como recién les decía. O sea, los x y z tales que f en x y z es constantemente c. Entonces, vamos a analizar 3 casos de esta función, porque tiene muchos otros, pero estos 3 son los más representativos. Entonces, cuando c es 0, cuando c es 1 y cuando c es menos 1. Entonces, les adelanto, cuando c es 0 va a ser un doble cono, cuando c es 1 va a ser un hiperboloide de una hoja y cuando c es menos 1 va a ser un hiperboloide de 2 hojas. Entonces, vamos a ver por qué, quiénes son estas regiones, cómo se grafican y por qué tienen estos nombres. Entonces, vamos a ver la primera, la 0, ¿sí? Cuando está igualado a 0 esto. Entonces, si z es 0, ¿qué voy a hacer acá? Tengo esto en R3. Entonces, lo que voy a ir haciendo son cortes por secciones, como lo que hicimos recién. O sea, fijar un plano, o sea, x igual constante, o y igual constante, o z igual constante, y ver qué pasa en ese plano con las otras coordenadas. Entonces, por ejemplo, si z es 0, lo que me queda es que x cuadrado más y cuadrado es 0, y eso me da un solo punto, el 0, 0, 0. O sea, me da el 0, 0 de x, y me da, sumando el 0 de z, me da un punto. Si z es 1, ¿sí? Esto me queda menos 1 al cuadrado, que es 1, y pasa sumando. Entonces me queda x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Entonces esto me dice que altura z igual 1, cuando yo hago un corte, esto es como agarrar, yo tengo un objeto acá en el espacio y lo estoy como cortando y mirando en cada corte qué pinta tiene. Y eso nos va a permitir determinar cómo es la superficie después, o el objeto, en todo su esplendor. Entonces, en z igual 1, cuando yo hago el corte en z igual 1, tengo una circunferencia de radio 1 y centro 0, 0, ¿sí? Altura 1. Si z es menos 1, o sea, en 0 tengo un punto, en 1 tengo una circunferencia. Si yo pongo z igual 2, pasa lo mismo, tengo una circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a 2 al cuadrado. O sea, tengo una circunferencia centrada en el 0, 0 de radio 2, pero altura z igual 2. Si hago con z igual 3, 4, 5, voy a obtener lo mismo. Circunferencias cada vez más grandes, centradas en 0, 0, y la altura z correspondiente. Y de radio el mismo z. Si lo hago con los negativos, tengo lo mismo, porque como acá está en z elevado al cuadrado, me da 1 y pasa sumando, así que me queda 1. Entonces esto también es una circunferencia de radio 1, pero ubicada en z igual menos 1. Entonces, para los cortes en z, tanto positivos como negativos, tengo circunferencias. Cuando z se hace más grande, van siendo más grandes las circunferencias y apoyadas en distintas alturas. ¿Sí? Más grandes, se hacen chiquititas hasta el 0, que es un punto, 0, 0, 0, y después de vuelta se van agrandando conforme z se hace cada vez más negativo. Entonces, los cortes de z nos dan eso, circunferencias. Ahora, los cortes en x, la sección de x igual 0, ¿qué pasa si yo corto con x igual 0 acá? Me queda y cuadrado menos z cuadrado igual 0. O, que es lo mismo, y cuadrado es igual a z cuadrado. Y me queda una igualdad de dos módulos, porque
pongo raíz cuadrada a ambos lados para eliminar los cuadrados y me queda módulo de i igual a módulo de z. Y esto se resuelve con dos posibilidades. En realidad hay 4 posibilidades porque abro los módulos 2 veces, pero hay 2 opciones repetidas. Entonces tengo que z es módulo de i o z es menos módulo de i. ¿Sí? Y lo mismo pasa cuando corto con el plano i igual 0. Me quedan i igual módulo de x o i igual menos módulo de x. Entonces me da un doble cono circular. Esto me dice, estos dos cortes con x igual 0 y igual 0 me dice que el crecimiento de esos discos, pues yo ya tenía un poco la idea, ¿no? Discos para arriba, discos para abajo y un puntito, ¿no? Entonces me dice que el crecimiento de los discos es lineal. En cada z tengo el mismo radio que el z. Entonces, en el paraboloide el crecimiento era cuadrático, ¿sí? Era en modo de parábola. Acá es lineal. Entonces, la superficie es una superficie de revolución no acotada y simétrica, es un doble cono circular porque está formado por círculos, es doble porque tiene los z positivos y los z negativos. Si yo lo hubiera limitado con z positivos, hubiera quedado un cono simple, con eje de simetría, el eje z. Si yo lo miro eso en 3D, lo veo así. ¿Ven? Ahí están las curvas de nivel, perdón, los z, las cortes con z. Fíjense que estos son los cortes z igual constante, positivos y negativos, y esto que está acá son los cortes x igual 0 e igual 0. ¿Sí? Entonces, si yo lo miro de arriba, ¿qué tengo? Tengo circunferencias y una recta nomás. ¿Sí? Y bien, acá no se ve simétrico por una cuestión del entorno de graficación del GeoGebra, pero es simétrico, porque si yo lo acotara entre menos 10 y 10 me daría bien, o sea, es lo mismo para abajo que para arriba, salvo que yo lo limite asimétricamente, o sea, diga z va de menos 1 a 5. Después tengo la superficie de nivel 1 es cuando hago lo mismo, la misma idea. Cuando z es igual a 0, ahora esto se hace 0, pero acá tengo un 1. Entonces me queda una circunferencia en el piso, en el plano z igual 0, de radio 1 y centro 0, 0, 0. En realidad de radio 0, 0 en el 0. Cuando z es 1, ¿sí? Pasa el 1 sumando y me queda una circunferencia de radio 2 y centro 0, 0, 1. Y así, si z es cada vez más grande, va a irse sumando a este lado, al cuadrado, y me va dando circunferencias cada vez más grandes. Si z es negativo, también pasa lo mismo. O sea que también en este caso tengo para z positivos y z negativos una unión de discos, ¿no? De circunferencias cada vez más grandes para los z negativos y cada vez más grandes para los z positivos. Pero, a diferencia del cono, acá en z igual 0 no tengo un punto, sino tengo una circunferencia. La más chica de todas es la de radio 1. O sea, no viene hasta un punto, sino hasta una circunferencia. Entonces tengo circunferencias así. Ahora, ¿qué pasa cuando yo corto? Este era el corte con los negativos. Cuando corto con x igual 0, lo que tengo es una hipérbola. ¿Sí? Y cuando corto con y igual 0, tengo otra hipérbola. Entonces, esta hipérbola está en el plano YZ y esta está en el plano XZ. Entonces, el crecimiento de esos discos es hiperbólico. Y eso me da un hiperboloide de una hoja con eje de simetría 0, 0, Z, porque todos los discos están centrados en el 0, 0. ¿Sí? También es una superficie de revolución no acotada y simétrica. Y les muestro, les muestro esto así, Kira, recontra simétrico, y si yo lo veo de arriba, se ven las circunferencias bien clarito. Y lo último, el último que me queda, es la superficie de nivel menos 1, donde tengo para todo z entre menos 1 y 1, ¿sí? Si yo pongo acá
un z, por ejemplo, 0, ¿no? Entonces me queda x cuadrado más y cuadrado igual a -1, y eso me da vacío. Si pongo cualquier z en ese intervalo, me va a dar vacío también, porque el -1 me va a hacer que, aunque yo le sume al cuadrado, un número más chico, me va a quedar un número más chico que 1 y esto me va a dar negativo. Si z es 1, me da un punto. Si z es -1, me da un punto también. Y a partir de 1, o de -1, o de menos 1 para abajo, o de 1 para arriba, me empiezan a dar circunferencias de vuelta. Si corto con x igual 0 y con y igual 0, me van de vuelta hipérbolas, pero a diferencia, hipérbolas en el plano YZ y en el plano XZ, pero a diferencia de la anterior, no van a estar ubicadas así, sino van a estar ubicadas así. ¿Sí? Fíjense que este menos me va a cambiar el tema de los cuadrantes en cuanto a las asíntotas. Entonces esto me da un hiperboloide de 2 hojas. Fíjense que acá esta primera parte me dice que no hay región entre -1 y 1 de z, ¿sí? Entonces por eso da a una región, da una superficie disjunta. Por eso se le dice de 2 hojas con eje de simetría 0, 0, z. Eso también es una superficie de revolución, es no acotada, simétrica, y esta es disconexa. Y, no, quería mostrarle la rotación, pero no sé si la tengo. No, está medio tildado ya. Pensé que lo había abierto, pero se ve que no. O no, hiperboloide. A ver. Y así la vemos. Y con esto terminamos. Acá está. Esta región. La quería, si la giro, ahí están los cortes que hice. El punto, las circunferencias distintas. Y si lo veo de arriba, también veo esto. Pero si lo veo acá, fíjense que hay toda una región donde no hay nada. Bien. Bueno. Con esto ya terminamos. Esto era lo último. Así que bueno, este video lo terminamos ahora y seguimos más tarde con otra clase que es la de función. O sea, vimos ya funciones, perdón, y nos queda un poco más de superficies. Nos vemos.